¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana y conmigo vamos a llevar el curso de Excel básico y vamos a empezar a ver la introducción a la hoja de cálculo. Conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar en Excel son lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que es una columna, ¿sí? Y lo que es una fila. Una fila está representada de forma horizontal y las columnas de forma vertical. ¿Está bien? Así está representada la manera en la cual vamos a trabajar en Excel. También cada cuadrito que ustedes logran visualizar eh, en la hoja de cálculo se le conoce como celda. Entonces cada celda, el conjunto de celdas compone lo que es la hoja de cálculo. Por otro lado, cada celda tiene un nombre y se lee desde la letra hacia el número. Por ejemplo, B4, B2, D7, A3, como una especie de bingo. Así se lee de esa manera, partiendo por la letra hasta el número. B4, B2, A1, A2. ¿Sí? Cada celda va a tener su propio nombre. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en Excel es correspondiente a los cursores. Los tres cursores que más utilizan son los que ustedes logran visualizar ahí. Uno de ellos es para seleccionar, otro es para mover y otro es para arrastrar. Son los tres cursores que más se utilizan. El primero te va a aparecer únicamente cuando te ubicas en la parte interior de la celda. Te va a aparecer el cursor que logras visualizar aquí. Este cursor te va a aparecer únicamente cuando estás internamente de la celda, todo en la parte de adentro. El segundo cursor de mover te va a aparecer únicamente cuando te ubicas en los bordes de la celda. En todos los bordes, si tú te ubicas en los bordes de toda la celda, te va a aparecer ese cursor que logra visualizar. Y el tercero, que es una especie de más, que te aparece en la esquina inferior del lado derecho, ese cursor sirve para arrastrar. Y cada uno cumple una función distinta, que vamos a ver cuando ya ingresemos a Excel en sí. ¿Sabe? Cada uno cumple una función muy específica. Por otro lado, en esta primera clase de introducción vamos a ver también lo que son los bordes. Los bordes es una herramienta en la cual nosotros dibujamos o graficamos eh, para darle un contorno a nuestra tabla, la información que nosotros hayamos digitado para parametrarla de alguna manera, le dibujamos los bordes para pasarle un énfasis a esa información. Por otro lado, también vamos a ver algo poquito concerniente a la que es la autosuma, a la forma en cómo opera Excel internamente, que son cuestiones muy básicas que hay que tener en cuenta. Y por último, concerniente a lo que es combinar celdas. Combinar celdas es otra herramienta que se utiliza bastante, que se encuentra en el grupo de alinear, en la pestaña de inicio. Ahí podemos encontrar la opción. Y así como hay combinar, también hay separar. Así como logran visualizar, así como hay la opción de combinar y centrar, tenemos la opción de separar celdas. O sea, en el caso que de repente nos hayamos equivocado a la hora de combinar, también podemos separar esa información. ¿Está bien? Entonces, esas son las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. Ahorita me voy a dirigir a Excel. Voy a abrir un archivo en el cual vamos a trabajar todas estas cositas y ver otras más. Bueno, acá me encuentro ya en Excel. Tengo acá una hoja en blanco. La hoja no tiene escrita ninguna información. Por defecto, cuando uno abre un archivo en la parte superior te dice libro 1 de Excel. ¿Por qué dice libro? Porque nosotros trabajamos con hojas y en este caso el conjunto de hojas vendría a conformar el libro. Si de repente deseáramos una hoja nueva, tenemos que hacer clic acá, esta opción que dice hoja nueva. Esa opción es para poder agregar una nueva hoja a nuestro libro. En este caso yo le cambié de nombre a la primera hoja, ¿sí? Con doble clic y le coloqué conceptos básicos. ¿Está bien? Y ahí voy a comenzar a trabajar lo que les había mencionado. Recuerden que para poder seleccionar una celda tiene que aparecer el cursor que ustedes logran visualizar ahí. Le voy a agregar la lupa para que puedan ver mejor. Ahí está la lupa. Listo. Ya, entonces ese cursor que ustedes logran visualizar ahí, ese sirve para poder seleccionar a través del clic izquierdo. Si nosotros hacemos un clic izquierdo a lo largo de todas las celdas, vamos a poder seleccionar el contenido que nosotros deseáramos. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos el siguiente cursor que es para mover.
como les mencionaba, el cursor de mover se ubica exclusivamente en los bordes de la celda. En la parte de los bordes, ahí podemos utilizar ese cursor. Y el tercero es para poder arrastrar. Como les comenté, cada uno sirve por una función muy específica. Por ejemplo, a ver, yo voy a escribir mi nombre, David, y voy a mover esta información. ¿Qué pasaría si yo deseo mover de esta celda a otra celda? Me tengo que ubicar en los bordes, en cualquier borde de toda la celda, y a través del clic izquierdo, haciendo un clic sin soltar, puedo mover esa información. ¿Saben? Haciendo un clic en el borde con el clic izquierdo, hago un clic y puedo mover esa información a la celda que yo desee. El tercer caso es cuando les mencioné de arrastrar. Ubicándome en la esquina inferior del lado derecho, puedo arrastrar la celda para tener una especie de duplicado o copiar esa misma información, ya que esta opción de arrastrar tiene muchas más variantes, muchas más opciones, se puede utilizar para distintos casos. En cambio, las otras dos son específicamente para eso, para seleccionar, y la otra para mover. Esa es la única función que tiene, pero en cambio el de arrastrar tiene otras funcionalidades, sirve para muchas cosas más. Entonces, eso sería lo primero. Una acción que vamos a ver bastante en el curso es lo de seleccionar y arrastrar. Son dos acciones que se repiten bastante y la vamos a ver bastante a lo largo del curso. Eso también les pediría que practiquen bastante. Entonces, para empezar un poco, vamos a ver cositas básicas concernientes a cómo funciona una hoja de cálculo, ya que hay ciertas palabras claves, hay ciertos criterios que Excel utiliza para poder trabajar. Por ejemplo, si de repente nosotros deseáramos números consecutivos, Excel, a partir de dos dígitos que nosotros ingresemos en distintas celdas, Excel va a hallar una relación y te va a generar toda la información que uno desee. Por ejemplo, yo voy a digitar el número 1. ¿Está bien? A ver un momento, voy a quitar la lupa. Ya, voy a digitar el número 1, luego el número 2. Sí, ahí tengo el 1 y el 2. Y cuando yo seleccione las dos celdas, recuerden que para seleccionar tengo que hacer un clic desde el medio, desde la parte interior de la celda. Voy a seleccionar, ahí tengo seleccionadas mis dos celdas. Y voy a arrastrar hacia la parte desde la esquina inferior del lado derecho. Voy a hacer un clic izquierdo y voy a arrastrar, por ejemplo, hasta el número 10. Y ahí voy a obtener los números consecutivos del 1 al 10. Ahora voy a repetir. Estoy digitando el número 1 y el número 2 en dos celdas distintas. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar. Seleccionar. Esa acción que acabo de hacer ahorita con el clic izquierdo se llama seleccionar. Y ahora me voy a dirigir a la esquina inferior del lado izquierdo, del lado derecho, disculpen, y voy a arrastrar hacia hasta la parte de abajo, hasta el número que yo desee, en este caso hasta el número 10. Y voy a obtener los números consecutivos del 1 al 10. Por este lado, ¿qué pasaría si de repente yo deseara números impares? Por ejemplo, voy a digitar el 1 y el 3. Voy a de nuevo, practicando la misma acción, seleccionar y arrastrar. Selecciono y de la esquina inferior arrastro. Y voy a tener los números impares. ¿Qué pasaría si de repente deseo números pares? Voy a colocar 2 y 4. Selecciono y arrastro de la esquina inferior del lado derecho hacia la parte de abajo. Y voy a tener los números impares. Entonces, Excel, a partir de dos celdas que contengan información, va a ir una relación. También se puede aplicar para distintos números. Si de repente yo tuviera, por ejemplo, el 8 y por acá un número, por ejemplo, 20, por decir, y yo selecciono y arrastro, miren lo que va a suceder. Entonces Excel va a llevar una relación en la cual la diferencia entre 8 y 20 es 12, y ese 12 está aumentando en esa cantidad de 12 en 12 en 12. Entonces, como les menciono, Excel, a partir de dos celdas que uno tenga, va a llevar una relación y va a generar la cantidad de información que uno deseara. Por otro lado, también funciona para fechas y meses y días. Por ejemplo, voy a digitar lunes.
¿sí? Lunes, y voy a arrastrar de la esquina inferior del lado derecho hacia la parte de abajo y voy a obtener los días, por ejemplo hasta el domingo. Si de repente yo arrastro un poquito más, se van a volver a repetir los días, lunes, martes, miércoles. Siguiente, si de repente yo deseara, por ejemplo, para este lado los meses enero, de la misma manera, voy a obtener los meses del año. En este caso hasta diciembre. Y si yo arrastro un poquito más, se van a volver a repetir los meses, enero, febrero, sucesivamente. ¿Y qué pasaría si de repente yo deseara el mismo mes para todas las demás celdas? Entonces en ese caso tendría que digitar enero, enero, selecciono las dos celdas y arrastro y voy a tener puro enero. ¿Por qué? Porque Excel lo entiende que quieres la misma información, quieres obtener solamente puros eneros. Pero si arrastras desde un mes, único mes, vas a obtener los meses consecutivos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y también funciona para las fechas. Pero ya terminando este apartado, por ejemplo, la fecha del día de hoy, 12 del 8 del 2020. ¿Está bien? Voy a arrastrar hacia la parte inferior y voy a obtener los días consecutivos. ¿Saben? Es una forma de obtener las fechas también. Todavía no les he hablado nada de formatos, pero cuando ingreso una fecha y arrastra, va a obtener las fechas consecutivas. Si de repente uno deseara la misma fecha, tendría que hacer lo siguiente: digitar dos veces la misma fecha. O sea, de esta manera: el 12 del 09 del 2020, y por acá también el 12 del 09 del 2020. Y listo, selecciono las dos celdas y arrastro de la parte inferior del lado derecho y voy a tener la misma fecha. Entonces son cuestiones básicas que vamos a tener en cuenta para la siguiente hoja. En la siguiente hoja vamos a realizar un horario. En esta hoja vamos a realizar un horario y voy a aplicar lo que les acabo de enseñar. Por este lado voy a digitar los números 1 y 2. ¿Sí? A ver un momento. Ya, 1, 2. Voy a seleccionar y arrastrar. Recuerden, esta es una acción, por eso les pido que por favor practiquen, porque es una acción que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Se utiliza bastante. ¿Está bien? Entonces de acá, como pueden visualizar, voy a seleccionar el 1 y el 2 y voy a arrastrar hacia la parte inferior. Por ejemplo, hasta la séptima hora. Y en la parte de arriba, lo mismo con los días. Lunes. Y voy a arrastrar hacia la parte del día viernes. Y listo. Entonces, miren, de una manera muy práctica y sencilla, ya tengo por un lado los números del 1 al 7 y por el otro lado tengo los días del lunes hasta el viernes. Voy a seleccionar todo el conjunto de celdas para poder dibujarle los bordes. Recuerden que los bordes se encuentran en el grupo de fuentes de la pestaña de inicio. Voy a escoger la opción de todos los bordes y lo que va a suceder es que va a graficar, va a dibujar todos los bordes de nuestra tabla. Para eso sirve la opción de todos los bordes, ¿está bien? Entonces ya más o menos va tomando forma. En la quinta hora de repente voy a combinar y centrar, que es la herramienta que sirve para combinar todas las celdas y para que quede de esta manera. Todas se comporten como si fuera una sola celda. Si de repente me he equivocado, recuerden que tenemos la opción de separar celda y la va a regresar en su estado normal, su estado natural, que son las celdas individuales de cada columna, cada fila. Pero en este caso yo lo voy a dejar como una sola celda, ya que voy a escribir recreo. El recreo. Listo, entonces ahora antes de comenzar a colocar los cursos de este horario, voy a centrar la información. Para eso selecciono toda la tabla, ¿sí? Y acá tengo en alineación dos opciones. Una es la de alinear en el medio y la otra la de centrar, para que toda la información se encuentre en el medio de la tabla. ¿Está bien? Y ahora voy a comenzar a dibujar, a digitar materias. Por ejemplo, acá voy a colocar matemática, por acá de repente
diseño gráfico. Por acá de repente voy a colocar Excel, por acá de repente PowerPoint, por acá de repente Access, está bien. Por acá voy a colocar de repente Visio, que es otra aplicación que se utiliza bastante. Por acá Publisher, por acá a ver, Excel, PowerPoint, por acá, ¿qué me estoy olvidando? Word. Illustrator y por acá Design. Ya. Y ahora, si yo deseara combinar las celdas, lo tendría que hacer de la siguiente manera. Selecciono el conjunto de celdas que quiero combinar y le doy clic en combinar y centrar. Esta acción sirve para que nos aparezca de esa manera, miren. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Por acá también combinar y centrar. Entonces la acción que estoy realizando ahorita es para que toda la información se comporte como si fuera una sola celda. Toda la información que estoy seleccionando, obviamente. Y queda mi tablita de la siguiente manera. Ahí está. Queda de esa manera. ¿Qué pasaría si de repente la palabra que nosotros hayamos escrito no encaja correctamente? Hay dos formas de solucionar este problema, que es el caso acá de matemática, que no encaja correctamente la palabra. Una de ellas es ubicándonos en la parte del medio entre las dos columnas, entre la D y la letra E, y me va a aparecer ese cursor que ustedes logran visualizar ahí, que es una raya con dos flechas apuntando a direcciones contrarias. Y le voy a dar un clic izquierdo y voy a arrastrar hasta que la palabra me encaje correctamente. ¿Está bien? Esa es una forma de solucionarlo. Y la otra forma es a partir de la opción que dice ajuste de texto, ajustar texto. Y si yo le doy ajustar texto, la palabra se va a acomodar automáticamente en todo el tamaño de la celda, como lo está sucediendo de esta manera. Entonces, así yo quite el espacio, minimice o le dé más o menos espacio, la palabra va a buscar la manera de acomodarse. Y eso aplica para todas las demás celdas. Entonces, si yo deseo aplicar este mismo concepto a toda la tabla, selecciono toda mi tabla y le doy un ajuste de texto. Y ya las palabras se van a acomodar automáticamente al tamaño de la celda. Si yo le quite o le otorgue más espacio, las palabras se van a acomodar automáticamente. ¿Saben? Eso también es otra cosita para tener en cuenta. Ahora, por otro lado, le voy a cambiar la fuente. Esto de las fuentes ya les estoy explicando en otra clase. Esto está más relacionado a un tema de Word, ya que la gran mayoría de fuentes que nosotros tenemos por este lado son fuentes que te vienen por defecto a la hora de utilizar Microsoft, pero hay otros tipos de fuente que no te aparecen en ese catálogo, en los cuales uno puede instalar desde otro medio, desde otra página, desde otro lugar. Dentro de las fuentes que tenemos, las más conocidas son Arial, Broadway, sí, pero hay otro tipo de fuentes que no se encuentran aquí. Y hay páginas que nos dan acceso para poder descargar esa información. Dentro de ellas hay páginas, una de ellas se llama DataFont y otra es la de 1001 Fonts. Son dos páginas que yo les recomiendo para poder descargar tipos de fuentes de manera gratuita. Las dos te ofrecen tienen un gran catálogo de fuentes en las cuales se pueden instalar. Esto les iré explicando en la siguiente clase sobre cómo descargar e instalar fuentes, ya que tiene unas ventajas y tiene desventajas. Entonces por este lado más o menos mi horario está terminando. Solamente le estoy cambiando los tipos de letra. Recuerden que los tipos de letra acá en Excel, en cualquier programa de Microsoft se le conoce como fuente. Por eso que en inglés es font, fuente. Y ahorita le estoy cambiando. Recuerden que también hay tipos de letra que no van a aparecer en tu catálogo. Por ejemplo, acá estos tipos de letra que he utilizado aquí son tipos de letra, ¿sí? que yo he descargado para unos ejemplos. Entonces ahí prácticamente ya está desarrollado todo mi horario con prácticamente con cursos
con cursos de Microsoft y Excel, PowerPoint y otros programitas que fui agregando en el camino. ¿Está bien? Entonces de esa manera podemos crear un horario. Lo que sí, el fuerte de este trabajo está en lo que les había mencionado, que es seleccionar y arrastrar. Esa es la acción que más deben practicar. Seleccionar y arrastrar. Eso es algo que lo vamos a repetir bastante a lo largo de todo el curso, así que tenganlo bastante presente. Seleccionar y arrastrar. Sí, ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, la hoja de compras. Por este lado he graficado esta tablita, sí, todavía no agrego ninguna información. Le he colocado precios unitarios, se refiere a los precios que tiene cada producto y deseo hallar el total. También acá le he colocado dos, he repetido la misma columna porque voy a realizarlo de dos maneras. Voy a hallar el total de dos formas distintas, ya que hay varias formas en las cuales yo puedo realizar esta acción. Por otro lado me dicen, realiza compras de artículos comestibles que no excedan a los 100 soles. O sea, la cantidad que debo de hallar la cantidad final no debe exceder de esa cantidad de 100 soles. Entonces por este lado voy a ir colocando números aleatorios, ¿sí? Números, no son números, no son números que haya tenido en mente, son números aleatorios. Y por este lado es donde yo voy a hallar una operación. Recuerden que para poder operar dos cantidades, absolutamente todas las formas de poder operar dos cantidades basándonos en celdas, empiezan por el símbolo de igual. Absolutamente todas. Entonces voy a digitar el igual, símbolo de igual, y voy a hacer acá también de dos maneras. Hay dos formas de poder operar. Una de ellas es digitando las celdas y la otra forma es seleccionando las celdas. Ya depende de qué manera uno se acostumbre más. Por ejemplo, yo utilizo más la de seleccionar las celdas, que lo voy a hacer así. Le doy un clic izquierdo a la celda y esa celda va a aparecer con un contorno, en este caso de color azul. Luego voy a operar, porque como yo deseo saber el total, va a realizar una multiplicación entre la cantidad y el precio unitario. Voy a colocar el asterisco y voy a seleccionar la siguiente celda. Esa es la primera manera que yo le doy para poder operar. ¿Está bien? Primero seleccionando celda por celda. A la par, Excel le otorga un color. Como pueden visualizar, para este lado está de color azul y para este lado la celda está pintada de color rojo. Entonces es una ayuda adicional que te da para saber qué celdas uno está seleccionando. En este caso estoy seleccionando la celda B7 y la celda D7 para poder trabajar. ¿Está bien? Y yo le doy un enter y me va a aparecer el resultado. 2 por 3.6, 7.2. Y ahora lo voy a hacer de otra manera. Voy a colocar igual. Y en este caso, en vez de seleccionar, voy a escribir literalmente, manualmente voy a escribir la celda. Quiero operar la celda B7 por la celda D7. Voy a digitar D7. Entonces, esta es la otra manera. Seleccionando o escribiendo manualmente podemos operar. Y el resultado va a ser automáticamente el mismo. Por otro lado, entra a tallar. Tener presente cuando nosotros trabajemos con decimales, cuándo utilizar la coma y cuándo utilizar el punto. Esto va a depender de la configuración que tenga el programa en sí de Excel. La próxima clase también les voy a eh, mencionar cómo configurar o cómo saber de qué manera está trabajando su versión de Excel, ya que, bueno, en mi caso está configurado con punto. ¿Qué pasaría si de repente yo coloco coma? ¿Sí? 3,6, miren, va a aparecer error, ya que la versión que yo tengo ahorita, disculpen, la configuración que yo tengo ahorita está con punto y si yo le coloco coma me está apareciendo error, pero de repente en otra computadora, esa computadora esté configurada con coma, en la cual multiplicar 2 por 3,6 va a ser algo correcto y me va a aparecer 7.2. Entonces de ahí va a depender, por eso les hago esa pequeña nota de qué manera están trabajando. Pero otra forma simple de ver es que si tú colocas 2 por 3.6 y te sale la respuesta, entonces en tu computadora está configurado con punto. Y si colocaste coma y te salió correcto el valor, está configurado, disculpen, con la coma. Y en el otro caso, con el punto. De ahí va a depender. ¿Saben? Es una forma de poder saber si de qué manera está configurado tu Excel. Solamente hay esos dos casos, o es punto o es coma. Solamente existen esos dos casos. Ahora,
A partir de la operación que yo tengo aquí, puedo hacer también de dos maneras para la parte inferior. Puedo digitar, puedo digitar uno por uno haciendo la siguiente operación, o sea, celda por celda, B8 por D8, ¿sí? Puedo digitar uno por uno, ¿sí? Puedo hacerlo uno por uno. Y la otra manera sería arrastrando, ya que lo que yo tengo aquí es una operación, ¿verdad? Y si de repente yo deseo operar todas las demás celdas que la parte inferior, lo único que voy a hacer es arrastrar, ya que la operación se va a repetir pero con las siguientes celdas. Mirá, yo le voy a dar un clic y está operando la celda B8 con D8. El siguiente está operando B9 con D9 y así sucesivamente. Voy operando los pares. Lo que sucede es que Excel, a partir de una función que nosotros hayamos insertado, va a repetir la misma acción para las siguientes celdas. Y es lo que está sucediendo. Ahora, si yo deseo saber la sumatoria de todas estas celdas, también hay dos formas de realizarlo. Lo voy a realizar de una manera aquí y la otra manera lo voy a realizar acá. Entonces, para este lado voy a sumar manualmente celda por celda. Recuerden que todo empieza con igual. Y selecciono la celda por celda. 7 más esta celda. Entonces, esa es la manera manual de realizar una sumatoria, seleccionando celda por celda, y el resultado va a ser 161 con 8 centavos, 161 soles con 80 centavos. Y la otra manera, que es mucho más rápida, más rápida, es hacerlo de la siguiente manera: seleccionando el conjunto de celdas, y en la parte superior de la pestaña de inicio en el grupo de edición tengo la opción de autosuma, y si yo le hago un clic ahí en autosuma, que tiene el símbolo de una M que está echada, me va a sumar y me va a dar el mismo resultado, con la diferencia que acá lo tengo celda por celda y acá lo tengo en base a una función, que es la función de suma, la sumatoria de F7 hasta F17. Las dos formas son válidas, solamente que uno está en forma de función y el otro está en forma manual, está seleccionado celda por celda, pero los dos me dan el mismo resultado. ¿Está bien? Ahora, como les mencioné, en la tabla me habían comentado que no se excede de los 100 soles, y como pueden visualizar, yo me he pasado aproximadamente 61 soles con 80 centavos. Entonces tengo que reducir la cantidad de compras para que quede correctamente. Los precios unitarios, obviamente, cuando uno va a un centro comercial, a un supermercado, no puede variar estos precios, pero lo que sí uno puede hacer es variar la cantidad de lo que uno está comprando. Por ejemplo, a ver, voy a variar la carne, voy a dejarlo en uno y miren, el precio se va reduciendo. Variar la cantidad del pescado, que también es algo carito, miren, ya llegó a 110. Voy a seguir reduciendo, a ver, el atún lo voy a dejar en 2 y ya llega a 100 soles con 80 centavos. Ahora voy a reducir algo más. El arroz, por ejemplo, lo voy a dejar en uno y voy a subir a ver algo que cueste 3 soles, la papaya. Y bueno, llegué a 100 soles con 20 centavos. Mira, me pasé de 20 centavos. Y ya sería cuestión de jugar con las cantidades bueno, los precios unitarios para que me dé un valor exacto. En este caso me he pasado 20 centavos. ¿Está bien? Entonces, todo va a partir de acá, de la cantidad que nosotros escogemos. ¿Por qué no cambié estos precios? Porque, como les comenté, en un supermercado uno no le dice al que te va a vender los precios que te va a variar. Ya que en un mercado sí sería distinto, ¿verdad? Uno regatea, pero en un supermercado no. Por eso que esta columna la dejé de otro color, indicando de que no se pueden cambiar. Las cantidades que yo tengo por este lado no se pueden variar, no pueden cambiar. Listo. Bueno, voy a pasar a la última tabla del día de hoy, que es la tabla de venta, en la cual tengo una tabla que dice venta de tortas de chocolate y tengo que hallar cuánto es la ganancia. Esto es lo que yo deseo saber. ¿Cuánto está ganando? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuánto es la ganancia de la venta de la torta de chocolate? Por un lado lo quiero hacer en soles y por otro lado lo quiero hacer en dólares. Quiero saber cuánto he ganado en soles y cuánto he ganado en dólares. Entonces, para poder resolver esta tabla tengo que partir de algo muy sencillo. Si yo deseo hacer una pollada, ¿sí? Le voy a plantear el siguiente ejemplo. Si yo deseo hacer una pollada e invierto 100 soles para hacer mi pollada,
y al final del día, al final de toda la faena, la jornada, me queda en caja 150 soles, la pregunta es, ¿cuánto es lo que yo he ganado? ¿Cuánto es la ganancia real que tengo? Entonces, para poder hallar cuánto yo he ganado, tengo que restar lo que me quedó al final del día con lo que yo he invertido. Y en ese ejemplo, la ganancia cuánto sería 50 soles. Entonces yo he aplicado ahí una resta, que he restado lo que he ingresado con lo que he gastado, con los gastos. Es por eso que por este lado tengo lo que sale, o sea, lo que yo he invertido para poder elaborar mi venta de tortas de chocolate. Y por este lado tengo lo que quedó al final del día, al final de la venta, todo lo que he ingresado a caja, por llamarlo así. Por ejemplo, en lo que sale yo he gastado en harina, en huevos, en materiales de la torta. La presentación ahorita mayormente, mayormente es, mayormente se está trabajando mayormente se está trabajando en lo que es materiales biodegradables, por eso el cartón ya no están vendiendo tanto en plástico, sino un material de biodegradable. Y este es el valor agregado que tiene mi torta de chocolate, la impresión de un recuerdo. ¿Saben? Entonces voy a hacer ahorita una sumatoria, voy a seleccionar las celdas y voy a darle clic en la opción de autosuma. ¿Y cuánto es lo que yo he gastado para esta venta de tortas de chocolate? He gastado 170 soles. Y ahora yo deseo saber cuánto sería lo que yo he gastado en dólares. Para eso, por este lado tengo el tipo de cambio del día de hoy. Voy a colocarle que, por ejemplo, fuera 3.54, por ejemplo, tipo de cambio. Y voy a jugar con este valor. Entonces les pregunto, si yo deseo saber en dólares cuánto es lo que yo he gastado, les preguntaría a ustedes qué tendría que operar concerniente a estas dos cantidades, sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, restarlas, qué operación debería realizar para poder hallar esa cantidad en dólares. Entonces lo que yo debo hacer ahorita es hacer una división entre los 170 con los 3.54. A ver, veamos. Recoloco el símbolo de igual, selecciono la celda, en este caso la celda de 14, slash, que representa la división entre la celda G8. ¿Y cuánto me daría? 48 dólares. Entonces 48 dólares, ¿sí? A ese tipo de cambio sería lo que yo he invertido y lo que yo he gastado para poder realizar mi venta de torta de chocolate. Por otro lado, en la parte de inferior voy a realizar una sumatoria seleccionando las dos celdas, voy a sumar y lo que he ingresado al final del día ha sido 500 soles. Y de la misma manera deseo saber cuánto es lo que he ingresado en dólares. Entonces voy a colocar de nuevo el igual, la celda de 18 entre la celda G8, que es donde se encuentra mi tipo de cambio. ¿Y cuánto es lo que he ingresado al final del día? 141 dólares con 20 centavos. Y ahora, si yo deseo saber la ganancia, recuerdan lo que me comentaron, que se realiza una resta, que voy a restar lo que he ingresado con lo que yo he gastado. Entonces voy a colocar igual la celda de 18 menos la celda de 14. Y esto es lo que yo he ganado, 330 soles. ¿Qué pasaría si lo hice en otro orden, colocando de repente primero la celda de 14 menos la celda de 18? ¿Me va a aparecer la respuesta correcta? Sí, pero con el símbolo negativo, ya que estoy colocando la cantidad menor adelante. Si esto es por cuestiones de matemática, te está apareciendo la respuesta correcta sí, pero con ese detalle que va a aparecer en negativo. Entonces lo correcto es colocar primero la cantidad mayor menos la cantidad menor. Y bueno, ahí tengo los 330 soles que estoy ganando en soles. Y ahora si yo deseo saber cuánto es en dólares, de la misma manera coloco el igual, la cantidad que he ganado entre el tipo de cambio. Y ya obtengo cuánto yo he ganado. Esta ya es la ganancia total, o sea la ganancia líquida, que sería 93 dólares con 20 centavos. Para poder hallar esto, recuerden que lo que he hecho es una resta. ¿Está bien? Entonces esa es la última tabla que vamos a ver el día de hoy, chicos. Repasen bastante las opciones de seleccionar y arrastrar este archivo de
de Excel se encuentra también, ya está disponible en la hoja en el aula virtual. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense, nos vemos.